que se quedan a escucharme. Voy a tratar de ser rápido y no aburrirlos. La idea es comentarles qué puede pasar en la infancia o en la adolescencia en estos trastornos que ya fueron hablados en adultos. Así como están los criterios de Roma para adultos, están los criterios de Roma para niños. Y gastrointestinales funcionales, donde hay una variabilidad de síntomas crónicos o recurrentes, sin anormalidad bioquímica o estructural. Y el Comité de Roma fue actualizando los criterios y también para la infancia están los criterios de Roma 3, donde los clasifican en menores o mayores de 5 años. A su vez hubo diferentes modificaciones, como les decía, para mayores o menores de 5 años y disminuyeron la necesidad de que estos síntomas duren 2 meses y no 3 como para ser interpretados dentro de los criterios de Roma. Y esto que también les voy a hablar de la no necesidad de hacer muchos estudios para descartar patología funcional. Hay una desregulación de la función digestiva y una patología benigna, eso es lo más importante, sin gravedad, por lo cual no hay que buscar demasiadas patologías y hay que conformarse con que es funcional. Hay una alteración de los mecanismos nerviosos y hormonales y a su vez está muy relacionado con la personalidad, así como pasa en el adulto. Entonces, por ejemplo, en la fisiopatología se habla de eventos primarios o a partir de, por ejemplo, la alergia alimentaria de los primeros meses de vida, que a lo largo del tiempo eso se va a ir transformando en trastornos funcionales. O también está demostrado que en estos pacientes con trastornos funcionales en la infancia hay una disminución del vaciamiento gástrico comparado con pacientes normales y que a su vez estos pacientes dentro de los funcionales con alteración del vaciamiento gástrico tienen mayor síntomas. Hay distintas formas de hablar de los roles, está la predisposición genética, el estrés, los hábitos, la dieta. A su vez eso va a ir produciendo un grado de inflamación leve que a lo largo del tiempo eso se asocia, como les contaba, con alteración del tránsito y una alteración de la sensibilidad y esto va a llamarse posteriormente intestino irritable. Otra forma de definirlo, el modelo psicosocial, donde está la predisposición, los factores que se van agregando en un paciente predispuesto, a su vez las alteraciones, que es más o menos lo mismo, pero encarándolo de distintas formas en la evolución, produce los trastornos funcionales y que es importante considerar que en esto también es como la medicación, la calidad de vida y las visitas médicas, cómo vamos a ir amoldando o formando estos trastornos en el paciente. Investigaciones, estudios. Es importante entonces, hay que estudiarlos, hay que ir a tomografías, hay que ir a resonancia, endoscopías. No hay que hacer más nada que un hemograma, un análisis de orina y parasitológico. Y si fuera un trastorno funcional con diarrea, el parasitológico y coprocultivo. Entonces estos están los criterios de la Sociedad de Gastroenterología Infantil, donde puede ser diagnosticado correctamente los trastornos funcionales sin necesidad de estudios invasivos y de que estos son estudios que son, como les decía, suficientes como para definirlo. Y hay que hacer otros estudios que podrían aumentar la ansiedad, porque esto de más estudios y más pedidos de análisis o de endoscopías o resonancia, a la familia le va creando también una angustia y una ansiedad por la respuesta a esos estudios. Entonces no hay que hacer otro estudio, excepto en la presencia de síntomas de alarma. Y, por ejemplo, la importancia de la radiografía de abdomen, su única utilidad sería para confirmar una constipación en pacientes con constipación oculta. Con respecto a la ecografía, serviría para si hay trastornos renales o ginecológicos como un quiste de ovario o una litiasis. Si se considera una enfermedad inflamatoria, ahí sí podríamos pedirle ya un eritro, un proteinograma, un sangre oculta, endoscopía, histología, pero estamos hablando ya de pacientes muy específicos, que enseguida voy a hablar algo un poquito más de esto. Y si hay una enfermedad péptica,
por ejemplo, reflujo, la duda que en adultos se hace mucho más frecuente, la endoscopía. En pediatría está el tratamiento empírico. Y acá, como ven, esto va guiando que la historia de si hay sospecha de reflujo está normatizado, la probabilidad de hacer durante 2 meses las pruebas con PPI y según ahí cómo vaya evolucionando, hacer posteriormente un estudio o no. Todos estos son los signos de alarma que son importantes a tener en cuenta, que serían en los casos que habría que seguir investigando un poquito más y ver la posibilidad de un trastorno orgánico. Un trabajo interesante que estudió estos síntomas de alarma comparado con la posibilidad de presencia de enfermedad de Crohn, vieron de que si solamente estaba en los síntomas de estos trastornos relacionados con estrés o historia familiar específica o vómito o cefalea, era más probable que sea una cuestión funcional. No modificaba la historia si tenía dolor al despertarse o despertarse por dolor o dolor articular, y sí era más probable que sea asociado a Crohn, las deposiciones con sangre, la pérdida de peso y retraso ponderal. Y acá entonces ven que las deposiciones con sangre daban un 54% de probabilidad, y si vamos asociando la pérdida de peso y ya llegamos a un 94% de probabilidad de estos 3 síntomas de alarma. Con respecto al tratamiento, lo más importante es volver la persona a su actividad normal y romper este circuito de malestar, de dolor o de ausencia escolar o trastornos para la familia, de pérdida laboral. Hay que desaparición de los síntomas, hay que hacer que el dolor sea lo más, el malestar sea lo menos importante posible, minimizarlo, reasegurar lo benigno, tranquilizar a la familia que espera y que pide que le pongamos un nombre orgánico a esta enfermedad, que en realidad no lo es. Entonces debe ser con un lenguaje simple, aceptando que el dolor es real, pero que eso no es peligroso. Y una frase a lo mejor muy fuerte, pero de esto no te vas a morir, pero quizás te mueras con esto, es una real muestra de qué es el trastorno funcional. ¿Qué pasaría con los trastornos funcionales o qué pasa en un estudio del 2006 con respecto a la evolución a largo plazo? Y estos trastornos funcionales son los que más malestares producen comparado con los trastornos orgánicos, a pesar de ser funcional, digamos, se prolonga en el tiempo y lo orgánico no. Entonces el dilema, si es un problema común, pocas veces va a terminar siendo orgánico, qué debería excluirse y cómo, y si hay algún signo de alarma. Entonces, este estudio interesante del 2009, donde vieron de que las familias que no estaban preparadas o que el mensaje no era bien claro, preferían o se sentían con mayor malestar. Si uno le hablaba de trastornos funcionales, ellos preferían, tenían más ansiedad si le demostrábamos que tenía un trastorno funcional que un trastorno orgánico, y a su vez, entre el médico que hablaba desde una visión biopsicológica o solamente biomédica, el biomédico era peor aceptado por la familia. El pronóstico a 5 años, en este grupo solamente el 2% se transformó en algo orgánico. Entonces se justifica buscar e insistir con lo orgánico, vuelvo a lo mismo que no. Pero, por ejemplo, si hablamos de enfermedad celíaca, que en 1 de 250, ¿quién estaría aumentado? Pensarlo, fíjense que solamente en 1 de 57 de estos pacientes podrían ser después celíacos, o pensar en si tiene a su vez diabetes o síndrome de Down. Este estudio es interesante y demuestra de que los pacientes que son celíacos, ya tratados en su evolución, no van a tener más trastornos funcionales que los que no lo son, a pesar de que yo antes de leerlo pensaba de que el celíaco iba a tener mayor malestar o trastornos funcionales, y este estudio demuestra que no, y es interesante porque es del 2013. Una patología distinta o específica que no es frecuente porque hay que conocer, y que es el vómito cíclico, que está dentro de los trastornos funcionales,
que se los puede dividir según el grupo, según el momento de la evolución, y ahí sí tiene tratamiento específico. Y con respecto para terminar, a hablar de la constipación, que es muy frecuente en los trastornos funcionales, los pediatras o el médico no sabe que sus pacientes son constipados, pensar de que estos trastornos funcionales puede estar incluida la constipación oculta, y que fíjense que poca gente pensaba, o cuando se acercaba al pediatra, al médico, la posibilidad de que sean constipados sus hijos. Y esto también es para tener en cuenta en relación al adulto, la constipación del niño, por lo general es frecuente la incontinencia, no en el adulto, no tiene por lo general relación con enfermedades agregadas, habría que descartar o no la enfermedad de Hirschsprung. Y con respecto al tratamiento, el adulto podría asociarse o no a la alteración del tránsito intestinal, y en la infancia solamente o generalmente de bolo fecal duro. Entonces, como para terminar, uno se le puede hablar a ustedes de guías, de normas, de recetas, por ejemplo, para el tratamiento de la constipación, pero hay recetas para buenos cocineros y con experiencia, hay para buenos cocineros simpáticos, con experiencia, otros para otras culturas, que también hay que considerar que uno lee bibliografía, pero es para otra cultura o de otra gente, distinto a los pacientes que uno ve. También hay para los que no son cocineros, que podrían disfrazarse de cocineros, o los que directamente parecen cocineros. En definitiva, las recetas están, lo que no necesariamente pueden ser trasladables a cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muy interesante, doctor Solsi. Solo me queda agradecerle a la audiencia, pedirles disculpas por la hora y muchas gracias a todos los integrantes de la mesa.